momento. Ahora. En Mateo capítulo 21, hermanos. Amén. ¿Ya está, Carlos? Amén. Mateo 21, hermanos. Vamos a comenzar con ese versículo. Aleluya. Amén. Versículo 1. El 1 de Mateo. 21 de Mateo, capítulo 21, versículo 1. Amén. Se ponen de pie para leer esos versículos, por favor. Gracias, Aleluya. Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tú eres, Señor. Glorioso y soberano. Amén. Mateo 21, versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos apercibidos de estos días que se están celebrando, Señor. Gracias, Señor, porque esta semana es una semana especial, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Aumentanos, Señor, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Auméntalo el día de hoy, que podamos captar, Señor, un poco más de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. De que lo que tú hiciste no era cualquier cosa, no era algo pequeño, sino que fue, Señor, el esfuerzo tuyo para redimirnos, Señor, a todos los que creen en tu nombre, Señor. Redimirnos del pecado, Señor, y darnos, Señor, un espacio allá en la eternidad contigo, Señor. Gracias por esta semana, por lo que hiciste en el nombre de Jesús. Me pongo detrás de la cruz. Que te vean a ti, Señor, y no solo crucificado, sino resucitado, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, estamos nosotros siempre, todo el año estamos predicando, amén, de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección. Todo el año, hermanos, estamos predicando. Pero estos días, hermanos, especialmente el día de hoy, en la iglesia cristiana en todo el mundo, entramos a lo que se denomina la Semana Santa. Amén. ¿Cuántos han oído eso? Amén. Amén. En este año, hermanos, en cada año es en diferente día, pero el 20 de abril se celebra la resurrección de Cristo, hermanos. Amén. El día de resurrección, domingo de resurrección se llama. Amén. Que Él resucitó de los muertos. Pero este día, hermanos, el Señor me puso en mi corazón, hermanos, que caminemos juntos en lo que fue la Semana Santa, amén, que empezó desde el domingo, y la iglesia, hermanos, le llama el Domingo de Palmas. ¿Cuántos han oído esa palabra? Domingo de Palmas, amén.
¿Y por qué Domingo de Palmas? Porque fue el día que Jesús entró a Jerusalén. El versículo que acabamos de leer, hermanos, habla de que ponían palmas, hermanos, delante de él para que él caminara sobre esas palmas, hermanos. Y dice ahí que se estaba cumpliendo una profecía donde dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, amén, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, y ahí vemos cómo ponían los mantos, hermanos, sobre el asna y el pollino, y ponían rama, cortaban ramas de los árboles, los tendían en el camino, y la gente estaba diciendo: Hosana, Hosana, amén, cantando, alabando a Dios, porque para ellos el rey estaba entrando a Jerusalén, amén. Jesús había dicho, hermanos, que ningún profeta podía morir fuera de Jerusalén, amén. Que él, hermanos, cuando iba a Jerusalén, acuérdense que hasta Pedro le dijo: Señor, no sufras, no padezcas, Señor, que no pase nada de eso. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque el diablo estaba usando la voz de un discípulo, hermano, amén, porque pone la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, amén. Esto, hermanos, Jesús dijo: para esto he venido a esta tierra, amén, para esto vine. ¿Cómo me voy a hacer para atrás? Como quien dice, amén. Él era un hombre, hermanos, amén. Era un hombre, un verdadero hombre, hermanos. Si usted quiere conocer a un hombre verdadero, no vaya buscando a un soldado, no, hermano. Lo que estamos haciendo aquí, hermano, sirviendo a Dios, esto es para hombres y para mujeres consagrados y valientes, amén. Porque dice la palabra: el reino sufre de violencia y los valientes lo arrebatan, hermano. Esto de servir al Señor, dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de timidez. Él nos dio el espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio, hermanos, amén. Así, hermanos, dominio propio es control propio, amén. Y él entró, hermanos, a Jerusalén, y ahí comenzó lo que se denomina la Semana Santa, porque hubo eventos todos esos días hasta el día de la resurrección del domingo, amén. Entonces vamos a encaminarnos un poquito en lo que es esa semana, amén. En Jesús, hermanos, se cumplieron aproximadamente 324 profecías individuales en Jesucristo, amén. 324 profecías se cumplieron en Jesucristo. Acabamos de leer una profecía, hermanos, amén, donde dice de que Él iba a venir sentado sobre una asna, amén, que iba a entrar a la hija de Sión, que era Jerusalén. Les voy a leer unas poquitas de profecías. Dice, número 1, Micaías 5:2, que el Mesías iba a nacer en Belén, amén. Micaías 5:2. En Isaías 40, versículo 3, y Malaquías, capítulo 3:1, dice que el Mesías iba a ser precedido por un mensajero, que era ¿quién? Juan el Bautista, amén. Y dice ahí en Zacarías 9:9, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asno, amén, sobre una asna. También en Salmos 41:9 dice que el Mesías iba a ser traicionado por un amigo que comía con él. ¿Quién fue ese amigo que comía con él? Judas. Amén. También dice en Zacarías capítulo 11 versículo 12 que el Mesías iba a ser vendido por 30 monedas de plata. En Zacarías 11 versículo 13 dice que el dinero con el que iban a venderlo, al final iba a ser tirado en la casa de Dios, aventado a la casa de Dios, y iban a usarlo para comprar un campo. Amén. Cuando en Zacarías 11:13, y es cuando Judas, hermanos, se arrepintió, regresó el dinero y se ahorcó, hermanos, y dice la palabra que ese dinero compraron un campo y le llamaron campo de sangre. Y dice también en Isaías 53:7
que Jesús, que el Mesías, iba a estar callado delante de sus acusadores, que no abrió su boca, como dice el canto. No abrió su boca cuando lo estaban acusando. Acuérdense que Poncio Pilato le dijo, no respondes nada, no sabes que yo tengo poder para matarte. Y Jesús le contestó, tú no me puedes hacer nada a menos que mi Padre lo permita. Y yo le puedo clamar a mi Padre y Él puede mandar. ¿Cuántas legiones de ángeles dijo? 12 legiones de ángeles, hermanos, creo dijo. Amén, que son casi como 70,000 ángeles. Y Él me los mandaría en este momento, pero no. Tenía Él que morir por nosotros, hermano. Él estaba, hermanos, sabía que si Él no moría, nosotros no íbamos a poder tener salvación. Amén. Y dice la palabra también en Salmos 22:16, Zacarías 12:10, Isaías 53:12, que el Mesías iba a morir por medio de la crucifixión. Amén. Y eso estamos hablando, esas profecías, hermanos, estamos hablando que eran, Isaías fue 700 años antes de Cristo, el Salmos creo que fue, David estuvo como mil años antes de Cristo. Profecías, quizás en aquel tiempo no existía la crucifixión, no sabían que, y todo se cumplió en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces son 8 profecías. Dice un matemático que se llamaba Peter Stoner, contó las posibilidades, las probabilidades de que una persona cumpliera aún un pequeño número de las profecías, y él concluyó que la posibilidad de que un solo hombre cumpliera solamente 48 de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, fíjense, sería una en 10, y ese 10 sería seguido por 157 ceros. Amén. Como 10 trillones de posibilidades de que una sola persona cumpliera, solamente hablando de 48 profecías. Y no estamos hablando de que él tenía 324 profecías que se cumplieron, más que 48. Eran 10 seguido por 157 ceros. Amén. Así que otra persona dice que también, hermanos, también si llenaran todo el estado de Texas, hermano, con monedas, y una moneda la marcaran y la pusieran en todo el estado de Texas, y pusieran 2 pies de altura de monedas en todo el estado de Texas, y si una persona fuera al azar y agarrara una moneda y la encontrara la marcada en todas esas monedas, así son las posibilidades de que Jesús cumpliera todas esas profecías y que Él fuera el Hijo de Dios. Así, hermanos, que no hay duda, no hay ninguna duda de que Jesús fue el Hijo de Dios. El historiador Josefo, él escribe de un hombre, hermano, que él miró, hermanos, cuando estaban crucificando a Jesús. Ahí dice cómo se miraba a Jesús, cómo era su apariencia. Jesús fue todo hombre y fue todo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él se humilló, se despojó de todo, hermano, para poder sufrir, pagar el precio por nuestros pecados. Amén. Así, hermanos, que podemos ver cómo todas las profecías que se cumplieron desde Génesis, hermano, de Moisés, que dijo que un profeta iba a venir, hermano, mayor que él. Muchas profecías se cumplieron. Amén. Y dice que en el domingo de Palma él entró a Jerusalén, hermanos. Ese fue un domingo. Amén. Toda la gente esperaba, por eso los judíos los rechazan, hermano, porque ellos esperaban a un rey. Amén. Que los liberara de los romanos. Amén. En el tiempo perfecto el Señor les mandó no un rey, sino un cordero. Les mandó, hermanos, una persona, dice la palabra, menospreciado y angustiado, hermanos. No vimos parecer en él, hermanos, pero él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados.
No solo físicamente, sino acá del corazón. Mucha gente dice, yo quiero que Dios me sane. Pero están hablando de lo de afuera, pero Dios quiere sanar tu corazón primero, hermano. Amén. Él quiere sanar tu corazón. Dice la palabra que Él vino, hermanos, y eso fue en el domingo, hermanos, que entró, hermanos, y la gente lo decía, pero si ¿cómo nos va a salvar? Si ¿quién es este? Amén, lo despreciaron. Amén. Y dice ahí que el lunes, hermanos, el lunes Él limpió el templo, dice en el Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69 fue escrito ¿por quién, hermanos? Por David. Hace 1000 años antes de que Jesús naciera, hermanos. Amén. Y en Lucas 19:46, Jesús miraba que la gente estaba negociando dentro de la casa de Dios, estaban vendiendo cosas, amén, vendían todo, hermanos, dentro de la casa de Dios, y le entró un coraje, un celo a Jesús, se agarró un lazo, hermanos, y empezó a tumbar las mesas, a golpear todo enojado, y dice en el capítulo 19 de Lucas, versículo 46, Él dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Así, hermanos, que Jesús limpió el templo de Dios. Amén. Aquí, hermanos, tiene que estar limpio, hermanos. Amén. Desde que está uno predicando hasta cada uno de ustedes, aquí la santidad conviene a la casa de Dios. Amén. Acuérdense lo que le pasaba a la gente que se acercaba a Dios, hermano, sin haberse lavado bien espiritualmente, caían muertos, hermano. Pero ahora por medio de Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios, hermano. Por medio de Jesucristo tenemos entrada con el Padre, hermanos. Amén. Y dice ahí, hermanos, que el martes, hermano, que él, hermanos, fue traicionado. Amén. Y vemos que él, hermanos, fue echado fuera. Fue despreciado. Aleluya. Vemos como él, hermanos, estaba, hermanos, preparando todo, hermanos, cenando con sus discípulos, platicando, pero eso fue el jueves. Dice que el martes, hermano, estuvo él preparando las cosas, predicando, hablando de la palabra con los discípulos, confrontando a los fariseos, hermanos, amén, hablando de las cosas que no estaban bien, hermano, en la casa de Dios. Y el miércoles, hermano, él descansó. Se dice que fue a Betania, hermanos. Estuvo todo el día en Betania, donde resucitó a Lázaro, hermanos. Estuvo con Marta y con María. Se dice que ese día no hizo actividad, pero descansó. Amén. Y el jueves, hermanos, fue cuando se instituyó la Santa Cena. Amén. ¿Cómo empezó el jueves el Señor Jesús? Dice ahí la palabra, hermanos, en Lucas 22:14. 22:14. Habla, hermanos, dijo a sus discípulos, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Antes de sentarnos a la mesa, hermanos, él les lavó los pies, hizo las ceremonias del lavamiento de pies, que muchas iglesias la practican. Una vez me tocó estar en una, hermanos, y es algo, hermanos, es algo muy hermoso, hermanos, amén. El pastor de esa iglesia, hermanos, sentó a los miembros de su iglesia, les quitó los zapatos, los calcetines, hermano, agarró un contenedor con agua calientita, hermanos, y se inclinó y le lavó los pies y les secó, y la gente, hermano, que estaba recibiendo el lavamiento, hermano, empezaba a llorar.
porque sentían el amor de Dios, hermanos, la humildad, hermanos, del siervo de Dios. Y es algo muy hermoso, hermanos, amén. Y a veces la gente es penosa y, ay, no, pero tengo los pies muy sucios. Y el pastor, hermanos, y eso es la ceremonia del lavamiento de pies. Amén. Amén. Así que antes de eso, hermanos, le lavó los pies. Dijo, si yo soy el Señor y el Maestro, hago esto con ustedes, mucho más ustedes tienen que hacerlo a sus hermanos, lavarles los pies. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo de ahí, hermanos, tomaron la Santa Cena, que la tomamos el domingo pasado, si se acuerda, la Santa Cena, hermanos. Esa es una ceremonia, hermanos, para la iglesia. Es igual de importante que el bautismo en agua. Por los que no se han bautizado, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra, el que no nace de agua y del Espíritu no tiene parte conmigo. Pero, hermanos, el que esté dispuesto, llegará el momento, hermanos, que va a ver el agua y van a decir, ahí voy yo, quiero también bautizarme, quiero confesar públicamente lo que Cristo hizo en mi corazón, lo voy a testificar a la gente que me vea en el agua, porque yo me identifico con Cristo. Si mi Jesús se bautizó y me dijo que yo me bautizara, yo lo voy a hacer en obediencia a Él, no al pastor, no a los hermanos que me están diciendo, lo voy a hacer porque la palabra lo dice. Amén. El que diga, no, me siento muy presionado a bautizarme, no lo hagas. Porque si te metes sin estar listo, eres un pecador que se mete al agua y vas a salir un pecador del agua. El agua es solamente lo que ya Cristo hizo en tu corazón. Amén. Que es morir, bajar al agua, es morir, que el agua representa la tierra y cuando te levantan del agua, eres una nueva criatura. Amén. Pero si no estás listo, no lo hagas por presión, no lo hagas por quedar bien con nadie. Si lo vas a hacer, hazlo porque el Señor te lo está hablando a ti. Amén. Amén. Entonces ahí instituyó la Santa Cena, hermanos, y él sabía quién lo iba a traicionar. Dice la palabra, uno de ustedes me va a traicionar. Pero ¿quién, Señor? Uno que anda, que está mojando el pan conmigo. Amén. Y le dio, yo creo que le puso a Judas para que pusiera el pan. ¿Y quién, Señor? Yo. Hermano, Judas, hermano, se levantó. Y Jesús le dijo, antes de que se levantara, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le dijo así. Se dice que el martes, hermanos, Judas fue cuando se fue, hermanos, a hacer el negocio con los sacerdotes. El martes, amén. Y el jueves, cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. O sea, Jesús sabía que iba a pasar eso. Fue, hermanos, hizo trato por 30 piezas de plata, hermanos. Y Jesús y sus discípulos se fueron ¿a dónde, hermanos? Al jardín de Getsemaní. Amén. Y ahí Jesús oró, hermanos, 3 veces en agonía, hermanos. Amén. Dice en Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermano. Amén. Imagínense una persona, dicen los doctores que una persona puede estar tan estresada, que literalmente se le pueden romper los vasos capilares que tiene, hermano, y pueden salir gotas de sangre, hermano. Imagínense el estrés. Decía, Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. 3 veces oró igual. Amén. A veces nosotros pensamos mucho para hacer las cosas de Dios. Ay, no es mucho lo que me está pidiendo Dios, es mucho. Pero hermanos, el Espíritu que estuvo en Jesucristo es el mismo Espíritu que está en nosotros, y Él nos ayuda con nuestra carga, Él nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo, hermano, Él nos da amor, poder y dominio propio, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú no puedas, Él puede. Y Él necesita que tú vengas a Él y digas, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y Jesús, hermano,
cuando ya dice la palabra que se levantó confortado por Dios, le dijo a sus discípulos, ya levántense, ya es tiempo, ya es la hora. Y dice la palabra que se acercaron a él y le dijeron, ¿a quién buscas? Le preguntó Jesús a los soldados que venían a apresarlo y le dijeron, ¿a quién buscan? A Jesús. Y él les contestó, yo soy. Cuando dijo yo soy, cayeron bajo el poder de Dios. Porque el yo soy, el gran yo soy. Amén. De ahí viene la palabra Jehová. Amén. Jesús dijo, yo soy el que soy, yo soy. Y la gente cayó bajo el poder y luego se volvieron a levantar. Otra vez, ¿a quién dijeron que estaban buscando? Pues a Jesús, que ya les dije que yo soy. Y otra vez cayeron al piso bajo el poder de Dios. Lo puede leer en San Juan, hermano, si no me cree. No me la estoy inventando, está en San Juan. Hermano, el poder de Dios estaba sobre Jesús y está sobre nosotros para vivir en victoria, pero también para vencer, hermanos, en las pruebas y en las luchas. Amén. Y dice la palabra que cuando Getsemaní, hermanos, ¿saben lo que significa Getsemaní? Significa prensa de aceite, Getsemaní. Amén. Prensa de aceite es significativo porque refleja la idea de que la vida de Jesús era como una aceituna en un lagar, fue exprimida, amén, y sufrió. En ese lugar había un lugar donde hacían aceite de oliva, hermano. Y el aceite de oliva, si usted sabe cómo lo hacen, lo exprimen y luego lo quebran, lo exprimen y luego lo vuelven a exprimir y luego lo vuelven a exprimir hasta que le saquen la última gota de aceite. Y eso representa la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él, hermano, dice la palabra, lo menospreció todo, dice. Amén. Y fue hasta lo sumo, se humilló, hermano. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que de ahí lo apresaron, se lo llevaron, hermanos. Y el viernes, hermanos, pasaron tres cosas. El viernes fue el juicio de él, fue la crucifixión y fue la sepultura. Amén. Fue cuando Judas regresó el dinero, no se lo quisieron aceptar los sacerdotes. Fue cuando él fue y se ahorcó, hermanos. Amén. Y dice que murió Jesucristo. Amén. Murió el 3 de abril del año 33 después de Cristo, del año 33. Amén. A las 3 de la tarde, a la hora novena. Amén. Cuando lo crucificaron, hermanos, ahí vemos que él habló las 7 famosas palabras desde la cruz. Amén. Muchos pastores predican sobre las siete palabras. Amén. Amén. Como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Tengo sed. Amén. Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, hermanos, el Padre, hermanos, dejó venir sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Amén. En un momento, en un instante, hermano, cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra que dijo, él sintió, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento sintió todo el pecado, hermanos, de la humanidad, hermanos. Fíjense, desde antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. Amén. Usted dirá, pero ¿por qué antes de Jesús? Acuérdense, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, cuando pecó Adán y Eva, ellos se cosieron hojas para tapar su desnudez. Pero el Padre, amén, Dios les dijo, ¿por qué te escondes? Es que tuvimos miedo, escuchamos tu voz. Y el Padre, hermanos, les puso, hermanos, un vestido, los vistió el Padre, amén. ¿Cómo vistió a la gente? Porque mató un animal para poder vestirlos, amén. Desde ahí vemos, hermano, que para que podamos vestirnos de Dios, alguien tiene que morir y fue Jesucristo, amén. Y vemos, hermanos, como cuando en Éxodo capítulo 12, vemos cuando Moisés y el pueblo de Dios iba a salir de Egipto. Dice la palabra que Dios iba a matar a los primogénitos de los egipcios. Y Dios le dijo, maten un cordero sin defecto, sin mancha, perfecto,
pongan la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte va a pasar por encima y no los va a tocar a ustedes. Y cómanse ese cordero, cómanselo. Desde entonces vemos, hermano, cómo la sangre del cordero iba a derrotar la muerte, hermano. Y dice un canto: cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, amén, no vendrá la muerte. Creo, no me acuerdo muy bien del canto, hermano. Pero vemos desde Moisés, que fue Moisés cuando fue, hermano, como ¿cuántos años antes de Cristo? 1500 años antes de Cristo, hermanos. Que iba, y luego en Levítico se instituyó, hermano, sobre el sacrificio, y que iban a rociar la sangre sobre la gente que estaba trayendo los sacrificios, y esa sangre era para perdonar pecados. Amén. Entonces vemos cómo desde Génesis, cómo estuvo activo, hermanos. Amén. Y es como que estaban haciendo un cheque, hermano, para cuando viniera Jesucristo fuera pagado ese pecado, hermano. Amén. Amén. Así que Jesucristo, hermanos, amén, cuando murió, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que en Apocalipsis habla, hermanos, de que había un rollo, hermanos, de destrucción, y había un rollo que no se podía abrir, no había nadie digno en todo el cielo, y vino un cordero, hermanos, y la gente dijo: he aquí el cordero que ha vencido, hermanos, el único que es digno para abrir los sellos. Y está hablando de Jesucristo, que Él fue el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Amén. Él es el único digno, hermano, para abrir, hermano, los rollos, para darnos la victoria. Hermano, el Cordero se convierte en rey, hermanos. Amén. Así, hermanos, vemos cómo en ese día, hermanos, en el viernes, cuando lo crucificaron, hubo un gran terremoto. Se rompió el velo, hermanos, que estaba en el lugar santo, hermanos, donde está el lugar santo. Para entrar al lugar santísimo se rompió el velo de arriba para abajo, perdón. Quiere decir que ya por medio de Jesucristo, hermanos, ya tenemos acceso. No solo los sacerdotes tienen acceso, sino todo el que cree en Jesucristo tiene acceso a la presencia de Dios. Y cuando murió, hermanos, dice ahí que vinieron dos discípulos. ¿Quién cree que vino, hermanos? Nicodemo, amén, y José, que era un rico. Y Nicodemo fue el sacerdote que vemos, hermanos, que le preguntó a Jesús: ¿cómo debo de nacer de nuevo? Entrando de nuevo a mi madre y salir otra vez. Amén. Y Jesús dijo, amén, que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Amén. De modo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Amén. Así que el Señor nos dio un corazón nuevo, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Vino Nicodemo, que eran discípulos a escondidas, amén, y se llevaron el cuerpo del Señor. Nicodemo trajo ahí en el versículo, en Juan 19:39, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y vinieron, hermano, y no les importó, eran secretos, no querían que la gente supiera que eran cristianos, pero cuando Jesús murió, fueron usados por Dios, hermano, uno para prepararlo para la sepultura y otro para comprar la cueva. Amén. Hay una profecía donde dice que con los ricos fue su muerte. Fíjense, hermanos. Cientos de años antes dice que con los ricos fue su sepultura, hermano. ¿Cómo iban a saber en aquellos tiempos, hermano, que un rico iba a comprar una cueva nueva, hermanos, donde nadie le había puesto nada antes, hermano? Amén. Eso está en Lucas 23:50, amén. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto a nadie. Amén. Entonces lo sepultaron, hermanos, y todo el sábado, hermanos, estuvo ahí, hermanos. Amén. Amén. Muchos se dicen, hermanos, creo en Pedro o en Santiago, dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermano, y dice que se llevó cautiva la cautividad. Esas son, yo sé, palabras muy avanzadas, hermano, pero Jesús estaba pisoteándole la cabeza al diablo. Amén. Muchos dicen que fue el sábado que andaba Jesús. Bueno, eso ya más adelante les enseño de eso, ¿eh? Pero Jesús, hermano, el sábado estuvo todo el día, hermanos. El domingo en la mañana, dice en 1 Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Así que Él, hermano, con su sangre nos redimió. En Mateo 28, 5 al 6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ese día que resucitó, hermanos, se apareció 5 veces, se le apareció a María, se le apareció, hermanos, a Pedro, se le apareció en el camino a Emaús, se le apareció a sus discípulos, y luego se volvió a aparecer a sus discípulos cuando estaba Tomás, hermano. Se apareció 5 veces ese día de la resurrección, hermanos. Amén. Y la tumba está vacía, quedó vacía, hermanos. Amén. Así que ese día se celebra, hermanos, el domingo de resurrección, se celebra la próxima semana, el 20 de abril, hermanos. Amén. Se celebra, hoy es el día de Palmas. Amén. Mañana es la entrada, es lo que les dije, hermanos, cada día tiene algo diferente. El miércoles descansó, el jueves fue la Santa Cena. El día jueves, hermano, en el tiempo de Moisés, fue el día cuando mataron al cordero. Amén. No, cuando seleccionaron al cordero que iban a matar el viernes, hermanos. Todo es profético en la palabra, amén. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, que es esta, hermano. Amén. Aquí está todo, hermano. 99.9% de lo que necesitas saber está aquí. Amén. Todo lo que yo te diga y lo que te diga cualquier persona, si no está aquí, no lo crea, hermano. Amén. Lea la palabra, ame la palabra. Cuando Jesús resucitó, hermanos, amén, dice la palabra que Él, hermano, por 40 días estuvo, hermanos, presentándose a sus discípulos, hermanos, y ascendió, hermanos, dice en 2 de Corintios, o 1 Corintios 15, creo, que Él ascendió, hermanos, y 530 personas lo vieron ascender. Dice que fue levantado en el cielo, hermanos, hasta que se desapareció de su vista. Y dice la palabra que los ángeles se le aparecieron a los discípulos. ¿Por qué andan mirando para arriba? Él les dijo que así como subió, así mismo va a regresar. Así que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Él no, dice mucha gente, como les digo, traen el crucifijo, hermanos, traen, como quien dice, traen el arma que usó Dios o que para que muriera Jesús, hermano. Pero Él no está en el crucifijo, hermanos. Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre, hermanos. Amén. Y porque Él vive, nosotros vivimos, hermanos. Así, hermanos, que nosotros cuando Él fue, después de 40 días, hermanos, Él ascendió, hermanos, y les dijo, no vayan a predicar todavía. Primero vayan a Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre. Y dice la palabra que los discípulos, de los 530 discípulos que lo vieron ascender, solo había 120 que estaban esperando en el día de Pentecostés. Amén.
Ahí les dice, hermanos, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque digan, Señor, yo soy cristiano. Hermano, no importa que digan soy cristiano. Lo que importa es si está obedeciendo la palabra de Dios. Jesús dijo, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, de 530 hermanos, solo 120 estaban esperando la promesa, hermano. A veces por eso no vemos la gente llena aquí, hermano, porque en esos 40 días, en esos 10 días, antes del Pentecostés, cuando el Señor se fue, hubo un espacio de 10 días, hermano. Cuando en esos 10 días muchos se fueron para atrás, pero 120 estaban esperando. Y recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y Pedro predicó bajo el poder de Dios. Y ahí dice la palabra que se convirtieron, ¿cuántos hermanos? 3,000 personas. ¿Nadie sabe? Nomás sabe el hermano. 3,000. Y luego predicó otra vez, y el hermano ya se la sabe todos. El hermano, venga a predicar, hermano. 5,000 se convirtieron, hermano. Imagínense, en unos días 8,000 personas vinieron a Cristo, sin contar mujeres y niños, hermano. Amén. Imagínense, eran 120, hermano, 120. De esos 120 vemos cómo hasta ahorita la palabra de Dios sigue corriendo, hermanos, y la palabra de Dios está con nosotros. Y ahora a nosotros nos toca, hermanos, nuestro tiempo es ahora para seguir lo que Jesucristo empezó, hermanos. La obra de Él, nosotros tenemos que seguirla, hermanos. Amén. Mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos aliento en nuestro corazón, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes van a hacer las cosas que yo hago y mucho más grandes que yo, porque yo voy al Padre, pero ustedes están aquí todavía. Y los discípulos, algunos murieron una muerte horrible. De los 12 discípulos, todos murieron muertes horribles, menos Juan el apóstol amado, hermano. Amén. Él no lo pudieron matar, lo echaron en aceite hirviendo. Dice la tradición que lo echaron en aceite hirviendo a Juan, y que él andaba nadando en el aceite hirviendo, hermano. Y lo tuvieron que mandar a la isla de Patmos, hermano. ¿Cómo se dice eso? Lo exiliaron a la isla de Patmos porque no lo pudieron matar. Y ahí, hermano, el Señor le mostró el libro de Apocalipsis. Y por eso tenemos el libro de Apocalipsis, porque no pudieron matar a Juan, hermano. Imagínense lo que dice la tradición, hermano. Lo echaron en aceite hirviendo y andaban nadando, hermano. Eso dice la tradición. A Pedro, hermanos, lo crucificaron boca abajo a Pedro, porque él les dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y por eso lo pusieron boca abajo, porque él no era digno de morir como su Señor. Amén. En la India, hermanos, estaban los discípulos predicando en la India, hermanos. Todos murieron muertes horribles. Y el otro día estaba leyendo, hermano, que los profetas del Antiguo Testamento, casi todos murieron también de una muerte horrible. Dicen que a Isaías lo cortaron a pedazos. Pero yo no estaba ahí. Yo leí que eso pasó. Amén. Muchos dicen, no, yo como que muera como dormido, ya no despertar en la mañana. Amén. ¿Sí? No quieren sufrir. No quieren sufrir. Amén. Hermanos, si no podemos con lo poquito, no podemos levantarnos temprano para ir a la iglesia, no podemos, hermano, ser fieles a Dios en lo poquito, ¿cómo Dios nos va a dar todo lo que Él tiene para nosotros, hermano? Amén. Si Él sabe que con poquito no puedes, no te va a dar más, hermano. Pero Él te quiere dar más, mucho más, mucho más, diga mucho más. Él te quiere dar mucho más de lo que puedas pedir o pensar, hermano. Él te quiere dar más, pero tú te estás reteniendo, dices, no, Señor, tengo miedo de que si te doy más me va a ir peor. Si ahorita estoy batallando, si hago más, me va a ir peor. Y el diablo te tiene como Goliat. Al pueblo de Israel decía, mándenme a un valiente.
Mándeme y lo voy a comer como los aves, lo voy a destruir. Y la gente, hermano, se dice que había un ejército de 50,000, 100,000 personas. Ninguno se le hacía frente a Goliat, hermano. Pero, hermano, había un David para ese Goliat. Y aquí, hermanos, que Dios quiera que haya Davids que diga: ¿quién es este incircunciso para desafiar a Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este que se ha levantado en contra de Dios? Y David, hermano, lo tumbó con una piedra. Pero traía, hermanos, otras piedras, porque él sabía que Goliat tenía hermanos también, y traía piedras extras. Dijo: pues si mato a este, se me vienen los otros dos, también a esos me los voy a tumbar. Y vemos, hermano, que cuando estaba él peleando contra los filisteos, esos gigantes andaban peleando, hermanos, con los filisteos. Y un día David se puso, ya estaba viejito, y se puso con un gigante, y ya le andaba, ya casi lo mataba el gigante. Y le dijeron: ya estás viejito, ya vete. No. Y me recuerda a esos siervos, hermanos, de 80 años, no voy a decir nombres, de 85 años que están sirviéndole al Señor en México, hermano, que no les importa su vida, hermano, que su propósito es alcanzar aquello para lo cual Dios los alcanzó a ellos, hermano. Ellos son ejemplos. El hermano Escoto fue un ejemplo, hermano. Ellos, hermanos, llegaron y están allá con el Cristo resucitado, hermano, sentados allá, recibiendo descanso, hermanos. Póngase de pie, por favor. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por esta semana santa, Señor, donde estamos recordando, Señor, tu vida, tu muerte y tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa resurrección en nosotros, de que éramos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero tú nos diste vida, y vida en abundancia, Señor. Padre, que podamos apreciar, Señor, que lo que tú has hecho por nosotros, Señor, que cuando te estaban crucificando, te estaban matando, Señor, te azotaron, Señor, con esos látigos, Señor, te pusieron una corona de espinas, Señor, te escupieron, Señor. Dice tu palabra que te arrancaron las barbas, Señor, a tirones, Señor. Señor, que te quebrantaron, se burlaron de ti, te pusieron, Señor, una capa, Señor, morada, Señor, diciendo: oh, ahí está el rey con esa corona de espinas, ahí está tu rey. Se burló el diablo porque no sabía lo que ibas a hacer, Señor. Pero cuando resucitaste, Señor, le pisaste la cabeza al diablo. Y, Señor, ahora nosotros, por medio de ti, podemos pisarle la cabeza al diablo. Podemos entrar a la promesa, a la vida eterna. Pero porque te costó tu vida, por medio de tu vida, Señor, y tu muerte, nosotros podemos vivir para siempre, Señor. Ayúdanos a serte fieles hasta la muerte, para recibir la corona de vida que tú has prometido, Señor, a todos los que te son fieles, Señor. Señor, ayúdanos, que no nos importe nuestra vida, que no nos importe lo que nos rodea, pero que podamos ser como tú, que podamos ser como tú. En el nombre de Jesús, alaba al Señor. Y donde está, diga: Señor, te entrego toda falta toda indecisión, te la entrego. Padre, perdóname por detenerme, pensar en mi vida. Tu palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oh Señor, gracias por esa cruz, porque esa cruz se va a convertir en una corona
Cuando vayamos al cielo, esa cruz, Señor, se va a convertir en una corona. Y esas coronas las aventaremos a tus pies. Y nos postraremos, Señor, por la eternidad. Y daremos gloria al Cordero de Dios que venció, que ahora es el Rey de gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, y quitar los ojos de esta tierra, Señor. Porque el que pone su corazón en esta tierra, aquí se va a quedar. Pero el que tiene su tesoro en los cielos, allí estará su corazón. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale, Señor, perdóname por dudar, por detenerme, por no darte lo que me estás pidiendo. Señor, ahora te lo entrego. Ahora yo creo que tú me has llamado a seguir tus pisadas, a seguir tu ejemplo, porque por medio de tu muerte y tu resurrección, yo tengo la vida segura, la vida eterna. En el nombre de Jesús te doy todo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Un aplauso a Jesucristo, hermanos, porque Él venció, y porque Él venció, nosotros podemos vencer. Aleluya. Gracias, Señor.